tiempo completo y quedaron ustedes dos y los quiero a ustedes dos acá, entonces medio y medio. O sea, por la PCR en tiempo real, entré yo a la universidad. 12 años después me la vuelvo a encontrar. Una anécdota interesante ahí. Una coincidencia rara de esas que tiene la vida. Bueno, dirá alguno, hay a nosotros que no importa eso, pero bueno, ahí les conté ya. Varios estudios describen una correlación entre la reducción de la infecciosidad y los siguientes factores. Mayor número de días transcurridos desde la aparición y la resolución de los síntomas. Hay que tener en cuenta eso. Segundo, la disminución de la carga viral en las secreciones respiratorias. Y tercero, un aumento en los anticuerpos neutralizantes. ¿Qué quiere decir eso? Mire, hay que tener muy en cuenta los momentos en los cuales se van a tomar las pruebas para que utilicemos las pruebas de la mejor manera. Entonces ya debe haber alguno, espero que no sea ninguno de ustedes, ni ninguno de los que ha pasado en estos 12 años que han estado en contacto con el doctor Padilla o conmigo, en microbiología en la Universidad del Quindío, en la Facultad de Ciencias de la Salud, programa Medicina, que esté mandando a un paciente con sospecha de COVID, le esté mandando titulación de IgG-IgM, PCR en tiempo real y detección de antígeno específico para SARS-CoV-2. Porque me toca negarlo 3 veces como negaron al Señor Jesús. Entonces miren que hay que ser muy objetivos en el sentido de tener una correlación clínica muy bien definida para saber cuál es la prueba que yo debo recomendar en un momento dado. Listo, realización e interpretación de las pruebas de anticuerpos en el laboratorio. Entonces aquí viene el tema de la primera muestra de recogerse durante la fase aguda de la enfermedad. La segunda muestra al menos 14 días después de la primera muestra. Ojo, aquí hay mucho error. Y los niveles máximos de anticuerpos suelen producirse en la tercera o cuarta semana después, o sea, al mes de la aparición de los síntomas. La seroconversión o el aumento de los títulos de anticuerpo en muestras de suero ayuda a confirmar si la infección es reciente o es aguda. Si la muestra inicial es positiva, el resultado podrá deberse a una infección pasada que no guarde relación con la enfermedad en curso. Ojo aquí, muchachos. Hay una cosa muy interesante que quiero compartir con ustedes y es el tema de la buena utilización, o sea, lo que estamos hablando de la buena utilización de las muestras, del diagnóstico del COVID. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Que la prueba PCR sirve para saber si el día de la toma de la muestra el paciente tiene el virus. Ojo. ¿Para quiénes? Pues para personas que han estado en contacto con un positivo, con un paciente positivo, o que tienen una sintomatología, pero no que tienen sintomatología ayer y le voy a tomar la muestra hoy. No. De aquí para atrás han pasado, o sea, el contacto no fue ayer ni antier, más o menos deben haber pasado, según lo muestran los estudios, entre 9 a 15 días. ¿Sí? La toma de la muestra se debe hacer para PCR entre el día 5 y el 14 de haber tenido contacto con un paciente positivo o el día 5 o 14 de haberse iniciado los síntomas. Esa muestra se toma con un hisopado nasofaríngeo. Aquí también viene una cosa, es bien fastidioso la toma de la muestra del hisopado. A la compañera que habló ahorita, pues cuéntenos cómo fue su experiencia con el hisopado. Pues personalmente es muy incómodo, se siente como
Pues al principio cuando pues están metiendo el hisopo todo pues normal, pero cuando ya llegan más profundo se siente como incómodo en los ojos, como si estuvieran retorciendo los ojos. No es muy agradable, pero pues es en un momentico y listo, y lo sacan y ya. Afortunadamente no demora más de como de 2 segundos, pero eso es como si estuviera uno toda la vida ahí metido. Tengo para contarles que esto se llama medicina basada en la evidencia. Ya me tomaron la prueba, el hisopado, me lo tomaron el 2 de octubre por haber estado en contacto con, pues porque es que yo coordino un servicio en el Hospital San Juan de Dios. Imposible pues que uno trata de cumplir con todos los elementos de protección personal y cumplir con toda la norma de bioseguridad. Tengo una discrepancia ahí con la utilización de ese término de bioseguridad. Eso suena más como una película de ciencia ficción, ¿no? La utilización adecuada de los elementos de protección personal. Le cuento, muchachos, que yo sentí como si que me hubieran tocado el alma con ese hisopo. Yo sentí que me tocaron el dedo gordo del pie por dentro cuando me hicieron esa prueba. Afortunadamente es como un segundo nomás, pero ya, si no me sacan ese hisopo, creo que había tratado mal a ese pobre enfermero que le tocó tomarme esa muestra porque lo había agarrado no sé de dónde, porque eso es bien fastidiosito la cosa. Como para uno puede decir que se va a puchar a eso sin necesidad, no creo. Perdón. Ay, ¿dónde yo? Espérate. Bueno. Entonces, encontramos que es muy importante hacer esa diferenciación de cuándo utilizo una prueba u otra. Bueno, ¿cuándo mandan la prueba de antígeno? ¿Esa prueba para qué sirve? Para uno saber si el día que le toman la muestra, ese paciente tiene el virus. El día que le tomaron la muestra. ¿Sí? Pero tiene que haber estado en contacto con un paciente positivo por tarde, 10 días de aquí para atrás. O sea, me tomaron antígeno hoy. Quiere decir que yo antier, el jueves de la semana pasada, no el domingo de la semana pasada, estuve en contacto con un paciente positivo. Bueno. Y la prueba de anticuerpos, que es una prueba rápida, aquí estamos teniendo muchos problemas con esto, con la prueba de anticuerpos. La prueba de anticuerpos no dice si la persona tiene el virus en el momento de la toma de muestra. Ojo, si yo lo que intento saber es si la persona tiene el virus o no. Yo tengo que tomar PCR o tengo que tomar antígeno. Pero la prueba de anticuerpos no me dice si la persona tiene el virus. Lo que me va a decir es si la persona estuvo o no en contacto con el virus, pero hace 15 días, hace 20 días, y por mi experiencia, porque ya hice el ejercicio, por eso te digo, esto es medicina basada en la evidencia, me tomé unos anticuerpos, me tomé unos anticuerpos hace como un mes y medio, porque tenía la sospecha de haber estado en contacto con varios positivos y yo tuve una amiga mía que estuvo hospitalizada en el Hospital San Juan de Dios, pues cuando salió me la entregaron a mí, yo le hice el aislamiento en el apartamento de ella, bueno, todas las condiciones, mientras terminaba los 10 días más que le dan según el protocolo, y yo dije, no, pues yo estuve en contacto con esta vieja, pues tengo que determinar. Entonces, me los hice y no me salieron negativos, es decir, no estuve en contacto, ella no me contaminó y yo no estuve en contacto ni había estado hasta esa fecha, había estado en contacto, gracias a Dios, ¿Por qué me he hecho todo eso? Pues porque mi madrecita, ustedes saben que yo soy de Manizales, yo los fines de semana estoy en Manizales donde mi mamá, gracias a Dios la disfruto todavía mucho. Y entonces, como mi madre tiene 83 años y tiene un EPOC, pues es una paciente de alto riesgo. Entonces yo para poder ir a la casa tengo que tener la certeza de que estoy limpio. No inmune, como dijo
el presidente de los Estados Unidos, como dijo Trump, que dijo que era inmune al virus. No, yo no me alcanza el ego hasta por allá. Yo simplemente me indago a ver si sí o no. Bueno. Pasamos a lo siguiente. Aquí sí que hay cosas, les cuento. Hemos encontrado una cantidad de barrabasadas en esto, la cosa más horrible. Mire, recogida y conservación de la muestra, entonces traje este cuadrito por allá. Tipo de muestra, material y temperatura recomendada para la conservación y o el envío al laboratorio y hasta la realización de la prueba, desde la fecha de recogida de la prueba, de la muestra. Entonces, hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo. Hay algunas IPS en Colombia que están tomando las dos, ¿sí? Otros simplemente están tomando el hisopado nasofaríngeo. Entonces, los materiales son hisopos floculados en dacrón o poliéster con un medio de transporte que es el MTB. Se debe conservar entre 2 a 8 grados si se va a demorar menos de 12 horas en que llegue al laboratorio, pero se debe conservar a menos 70 grados en hielo seco si se va a demorar más de 12 horas. Aquí tengo para contarles lo siguiente, pues porque esta es la muestra que estamos utilizando en este momento. ¿Por qué las cifras en Colombia no son reales? Les voy a decir cuál es mi opinión. No son reales porque para el caso mío, ahora les digo, esta es una presentación de medicina basada en la evidencia. Paciente Luis Miguel Arredondo Patiño. Cédula 10-283-797, la ciudad de Manizales. Este paciente le toman la muestra el 2. Resulta que como yo tengo mis mañas no, la fiera mía, mi ex señora trabaja en el laboratorio de salud pública. Entonces yo le dije, ve, me tomaron la muestra, ayúdame con eso, pues porque lo cortés no quita lo valiente, ¿cierto? Del amor al odio hay un paso. Y del odio al amor, y el paso es exactamente igual. Entonces, pues, ¿qué más voy a hacer? Todo sea por Mariana. Entonces, pues yo la llamé y le dije, mira, me tomaron la muestra, ¿no? Entonces empezamos a hacer el rastreo de la muestra. ¿Cómo les parece que la muestra mía se demoraron 2 días? O sea, 48 horas en una ambulancia, recorriendo todo Armenio, todo el departamento del Quindío, para llevarla a que el Laboratorio de Salud Pública la recepcionara, la metiera a las estadísticas y la enviara al Instituto Nacional de Salud. He aquí un gran dilema. ¿Quién está haciendo la verificación de calidad y la certificación de cadena de frío de todas las personas que hay tomando muestras de hisopado, nasofaringeo y orofaringeo en Colombia? ¿Cómo les parece esa perla? Conmigo se demoraron 48 horas para llevar la muestra. O sea, me la tomaron el 2, la muestra apenas salió de Armenia el 4. Como yo, pues, modestamente soy conocidito en el gremio, pues la muestra se fue para Bogotá, llegó al Instituto Nacional de Salud, porque la muestra mía me la hicieron en el Instituto Nacional de Salud, no me la hicieron en un laboratorio aprobado a la carrera por el Ministerio de Salud para garantizar el mayor número de muestras procesadas diarias en Colombia. No, me lo hicieron en el instituto, donde llevan 500 años haciendo ese tema, y llegó allá y le tocó por esas casualidades de la vida también a otra amiguita mía, una colega, dijo, ay, ¿cómo así que el flaco me mandaron muestra? Y a mí mismo me llamó y me dijo, flaco, aquí tengo tu muestra, ya la voy a procesar. Pues bueno, me la procesaron. Si eso es así, ¿qué dirán del que no tiene? Si así todo se demoran las muestras, ¿qué diremos de los pobres que les están tomando? Hoy dice que en el CAN están tomando muestras a todo el que pase por ahí por el andén. No, eso es una locura. Eso no podemos desconocer de que ha habido cosas que se han manejado bien, pero en esto hemos cometido muchísimos errores. Lo que pasa, lo importante de aquí del error es aprender de que hay que hacer las cosas de una manera distinta. Todo se basa en el mejoramiento continuo, en calidad.
y esperamos pues de que esto vaya mejorando, porque tendremos que tomar muestras estos 3 meses como locos. Donde pase uno le van a tomar una muestra, sería lo ideal. Acuérdense que en Europa salieron, en el Reino Unido salieron a tomar muestras a la calle, todo el que pasaba por ahí, venga para acá, mijito, siéntese aquí, abra la boca o pele la nariz y venga a ver que le vamos a tomar muestras. Y por eso pudieron hacer ese frente de acción tan rápido y tan oportuno para evitar más muertes. Yo quiero aquí ser un poco pesimista. No estamos atendiendo las medidas de eh, utilización adecuada de los elementos de protección personal. Nos dedicamos a que el tapabocas se volvió un artículo de moda, entonces esto no me sale. Lo he sufrido hasta con mi propia hijita. Dice, papi, ese tapabocas negro no me sale. Yo hoy me voy a poner azul, entonces necesito un tapabocas azul. Y después puede llorar, se pone este médico y se acabó. Eso ha sido así. ¿Cuántos de ustedes, por favor, quiero que me cuenten, cuántos de ustedes en este momento tienen tapabocas de tela? Pero confiesen que yo aquí me he estado confesando. ¿Cuántos tienen tapabocas de tela? Que están usando tapabocas de tela en este momento, con la tela de los Avengers, con la tela de no sé qué. ¿Cuántos han comprado tapabocas de ELA, las niñas, de Estudio F, de no sé qué, de no sé qué? Han comprado tapabocas hechos en la calle que no sabemos ni cómo los hicieron. ¿Cuántos de ustedes están usando, web? Se los voy a poner al revés. ¿Cuántos de ustedes están usando tapabocas de uso médico? No todos, por favor, al tiempo. Voy a pasar acá para ver quién me va a hablar. Doctor, que Kevin. Kevin. Gloria Isabela sí usa de uso médico y tan pinchado. Doctor, lo que pasa es que pues en mi casa hubo como un problema, Usa entonces uso quirúrgico. Qué bien. No conozco los de uso quirúrgico. David, ¿cuáles son esos? Generalmente de tela, dice Laura. Hamek, tela. Claro, todas primero muertas que sencillas, ¿no? Primero muertas que sencillas. Bueno, ¿quién más? De flores, vea, otra. De tela. Tela o médico. Mis papás me prohibieron los de tela. Bueno, no, por nada. Casi no salgo. ¿Cómo no? Ya me comí ese cuento. El mío es de tela, pero con filtro interno. El filtro hay que cambiarlo. ¿Sí? ¿Y qué filtro es? pues Claudia. doctor, eso es pues es como una tela especial que viene como sellada, entonces el mismo tapabocas trae un espacio para donde uno tiene que meterla y después de 8 horas usted tiene que ¿Quién le, cambiarla. quién le certificó ese filtro? Ah, doctor, yo no sé, eso me lo compró mi papá, entonces pues uno confía en lo que le compran los papás, ¿no? Bueno, muy bien. De eso se trata, muchachos. De estar muy atentos con eso. Bueno, entonces, miren pues los problemas que se va uno encontrando con el tema. Bueno, tejidos, biopsia. Bueno, para las pruebas de suero debe ir tubos separados y lo mismo, aplica la misma cadena de frío, perdón, aplica la misma cadena de frío. Mire, heces, por allá vamos a ver ahora en heces qué va a pasar también. Listo. Los métodos actuales basados en PCR consideran el método más preciso para diagnosticar la infección. Son complicadas, no se pueden utilizar como aplicaciones diagnósticas en el punto de atención. En este momento, si esto está revaluado, vamos a tenerle que hacer. La idea es, lo que pasa es que eso es costosísimo, muchachos. Ustedes no saben lo que le ha costado al país la pandemia. Yo estoy de acuerdo en que nos tenemos que gastar este país y 10 países más en cuidar la gente. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero tenemos que entender también que nosotros no somos un país rico, somos un país pobre y un país en el que los recursos son limitados. Entonces, pues hay que buscar estrategias para.
y que se ha abusado mucho también, se ha abusado mucho. Yo de las pruebas que les estoy diciendo, son pruebas que yo he pagado de mi bolsillo, no son pruebas que me han regalado ni que he ido a pedir que me las regalen, no, son pruebas que yo he pagado de mi propio pecunio para que me las hagan, excepto la del que me tomaron el 2, que la tuve que hacer, la hice a través de la EPS, pues porque me tocaba hacerlo por protocolo del, del hospital. Bueno, entonces, mire, ojo, el SARS-CoV-2 afecta múltiples sistemas orgánicos y puede presentarse inicialmente con manifestaciones clínicas que no afectan el sistema respiratorio. Ahí les puse el link por si lo quieren mirar. No podemos desconocer, no nos podemos ir a los dos extremos. ¿Cuál es un extremo que está pasando? Que todo lo que llega, llega a urgencias, ¿cuál es motivo de consulta? Tengo un uñero en una uña. Ah, listo. Es sospechoso de COVID. Es sospechoso de COVID. Pero tampoco podemos entrar a que todos son sospechosos de COVID si entra con una afección. En este evento, por protocolo, todo el que llegue con sintomatología respiratoria debe ser analizado para COVID. Eso es como tuberculosis y VIH. O VIH y tuberculosis van de la mano. Entonces, no puedo desconocer las otras enfermedades, que es lo que está pasando. Ustedes no se imaginan la cantidad de muerticos que ha habido, que no son COVID, que fue el infarto y que no lo atendimos a tiempo por estar atendiendo el COVID. Eso también es otra cosa que está pasando. Y tengan en cuenta que hay mucha gente que está con COVID, que entró al hospital por otra causa y que no hemos indagado si es un COVID. Ojo con eso, muy pendientes con eso. Tenerlo muy en cuenta. Mire, muchos virus, incluido el coronavirus y los filovirus, o sea, el virus el ébola y el Marburg, utilizan proteínas catepsinas para ayudar a infectar las células. Esta catepsina es la que están intentando bloquear la entrada endosómica de los coronavirus en una de las vacunas. Este mecanismo de protección celular recientemente descubierto puede servir contra múltiples virus, incluidos aquellos que podrían surgir en el futuro. Este es otro cuento que me encontré por allá bien chévere, bien interesante porque o sea, estamos buscando donde debe ser en investigación para el SARS-CoV-2 y que eso nos va a servir para los virus que surjan de ahora en adelante, que este no será ni el primero ni el último. Bueno, por ahí hay otro estudio que habla sobre vacunas y entonces dice que a diferencia de otras vacunas en desarrollo, la vacuna de este estudio se administra por vía intranasal. Mire, ustedes habían escuchado eso. Se administra por vía intranasal. Entonces hablan ahí de que los ratones que recibieron esta vacuna tuvieron una respuesta fuerte inmunitaria, especialmente en el revestimiento de la nariz y vías respiratorias superiores. La vacuna utiliza como vector un adenovirus, o sea, utilizan otro virus para entrar a la célula. Un adenovirus que se ha vuelto inofensivo y tiene inserta una proteína, a esa le meten una proteína de la espícula, que ya lo vimos, que sobre eso están trabajando varias vacunas, varios grupos de investigación, inserta la proteína de la espícula del coronavirus. La nueva vacuna incorpora 2 mutaciones a la proteína de la espícula. Esas mutaciones la estabilizan en una conformación específica que es más propicia para generar anticuerpos. Al comparar la administración nasal con la inyección intramuscular, o sea, la que le pondrían a uno en la cola o en el hombro, los investigadores hallaron que la administración intranasal previno la infección tanto en la vía respiratoria superior como en la vía inferior. Ese es un hallazgo prometedor y fue la única dosis intranasal que produjo una respuesta inmunitaria tan sólida que no debería ser necesaria una segunda dosis. Esto es de ahorita, de hace un mes. Ese es un trabajo bien interesante de cómo posiblemente vaya a ser la vacuna. Con respecto a esto, voy a contarles lo que pasa a nivel país.
por nosotros ser como somos, pertenecer al trópico, tenemos esa mezcla rara o maravillosa de genes en cada uno de nuestros cuerpos y en nuestras familias. Y entonces a los colombianos nos cuesta trabajo a veces tomar decisiones. Los grandes países definieron inmunológicamente, tomaron una decisión y se fueron con un grupo de vacunas. Y pagaron por adelantado que las vacunas que tuvieran éxito en los estudios de validación de la vacuna, es decir, los estudios en ratones, los estudios en humanos, los estudios moleculares, primero molecular, luego en ratones, luego en humanos, luego ya la producción, pagaron por adelantado. Les tengo para decirles, en los Estados Unidos, que ha tenido un manejo de la pandemia a veces para la gente muy malo, para otros muy bueno, para otros regular, como en todas partes. Además de que le mandan un chequecito de $1.300 mes a cada ciudadano para que pueda sobrevivir en la pandemia. Es prohibido a 2 compañías vender dosis, o sea, la producción, venderla para afuera de los Estados Unidos si primero no se ha surtido el mercado americano. Están pagas. Y nosotros aquí todavía está definiendo el ministerio a ver a quién le paga la vacuna. Y fuera de eso, a la vacuna de nosotros le metieron política. Entonces, ahí se la compran los amigos de los americanos o se la compran los amigos de los rusos. Entonces, el loco del vecino dice que no, que a él le van a mandar primero y que él antes nos va a regalar. Nos va a hacer el favor de regalarnos unas dosis de vacunas para que se convierta él en El Salvador de Colombia. Pues no faltaría más. Pero eso les cuento. Entonces, mientras que hay países que ya pagaron las producciones futuras de la vacuna, ya la que salga, la que es buena, digamos que sea la anterior, la que es una dosis nasal, eso ya está pago. Nosotros todavía estamos definiendo a quién le vamos a pagar. Porque nosotros como buenos colombianos desconfiados, porque creemos que todo el mundo nos va a robar, porque tenemos la prevención de que todo el mundo nos va a robar o que nosotros nos va a dar papaya, la vamos a dar papaya de Colombia. Entonces me da papaya y le doy en la cabeza. Entonces están esperando a ver cuál da papaya para darle en la cabeza y es cuál da papaya para el torcido, a ver quién me va a dar más, por hacer ese contratico y cuánto me van a dar a mí por hacer el contratico para poder comprar las dosis de las vacunas para poderle dar a la población colombiana. Y les advierto, no va a alcanzar para todos. No nos van a poder vacunar a todos y a la mayoría nos va a tocar comprar la vacuna en un momento dado. Listo. Ese es otro estudio bien interesante. Otro. Científicos que desarrollaron inhibidores de una enzima vírica llamada la proteasa análoga C3 han diseñado y estudiado compuestos que inhiben esta enzima. La proteasa análoga a C3 es una enzima esencial para que el coronavirus se replique. Entonces, claro, si yo ataco esa, pues evito la replicación. Los hallazgos se publicaron en Science el 3 de agosto y los investigadores encontraron que 2 de los 22 compuestos que analizaron eran de interés. Células del epitelio de vías respiratorias humanas cultivadas de 3 personas infectadas con 2 de los compuestos antivirales, el 6C y el 6J. Los resultados mostraron cargas víricas más bajas que las células tratadas con el vehículo, lo que indica la capacidad del virus de replicarse fue suprimida. Este fue otro estudio que encontré por allá que me pareció interesante de mirar cómo es que está la gente, la humanidad buscando la vacuna. Ojo, la cronología de los síntomas ayuda a diferenciar el COVID de otras enfermedades respiratorias. Mire, aquí no todo es COVID. No todo es COVID, lo que les decía hace un ratico. No todo es COVID. Entonces, investigadores de este instituto hallaron el orden más probable de aparición de los síntomas de COVID-19. Según el estudio, el orden más probable de los síntomas es, ojo con ese orden, fiebre,
tos, dolor muscular, náuseas, vómito y luego diarrea. O sea, en orden estricto, en orden. Lo que les decía hace un rato, que aquí hemos encontrado que más que la fiebre, más que la tos, hemos tenido más dolor muscular, más náuseas, no tanto vómito, a pesar de que sí hemos visto ahí en el hospital mucho paciente con vómito, pero sí mucho paciente con diarrea. La COVID-19 es más probable que se presente con fiebre primero y luego tos, en contraposición a la gripe, cuyo primer síntoma es más probablemente la tos, seguida de fiebre. En el caso de COVID, lo más probable es que los síntomas del tracto gastrointestinal superior, náuseas y vómitos, precedan a la diarrea, diferenciándola tanto en SARS como del MERS, en que la diarrea más probablemente proceda a las náuseas y los vómitos. La diarrea es un signo de presentación de COVID-19. Ojo con eso, ojo con eso. Eso no lo estábamos teniendo en cuenta, solo hasta ahora, y se nos pasan muchas, se están pasando muchas, se están pasando muchas. Otro cuento que me encontré por allá, los investigadores sugirieron que la reactividad cruzada se debe a la exposición previa a los coronavirus, como el resfriado común. ¿A cuántos de nosotros nos ha dado gripa? Y hay unos que les da hasta 4 veces en el año. Y puede desempeñar un papel en el aspecto de la gravedad de los síntomas en la pandemia. Es lo que yo decía, que nosotros hemos estado expuestos a coronavirus y muy probablemente a muchos, ojalá fueran a todos, nos va a dar o nos dio, pero de una manera más leve, no nos llevó a la UCI, no nos tuvieron que conectar a un respirador. Se expusieron los linfocitos T cooperadores de individuos sanos sin exposición conocida a COVID a fragmentos de la proteína de la espícula, del SARS-CoV-2. Y en el 35% de los individuos sanos, los linfocitos T cooperadores fueron capaces de reconocer los fragmentos del virus. El artículo analiza la información general sobre la respuesta inmunitaria del organismo. Ese artículo está publicado en Nature. Bueno. El estudio actual en el primer nivel de anticuerpos, este es muy importante cuando mandan anticuerpos. Se obtuvo 37 días después de la aparición de los síntomas y debe estar entre un rango entre 18 a 65 días. Venga, tengo un amigo que es enfermero en Canadá, en Quebec. Solo a los 62 días se le negativizó la prueba y la PCR, le hicieron siempre PCR. Solo a los 62 días, él me decía, hermano, si no me mata el COVID, me va a matar es el hambre, porque lleva 60 días aislado. Y como buen trabajador colombiano, pues como está medio legal, medio ilegal, pues si no trabaja no come. Y aún así, aquí en Colombia, en este momento, ¿qué está pasando con el personal médico? Pues si está positivo o estuvo en contacto con un positivo, la primera medida es el aislamiento y lo aíslan 14 días o 10 días. Y lo aíslan y lo primero que hace la empresa donde trabaja es suspenderle el contrato. Pero pues, tras de que enfermo o supuestamente enfermo, probablemente enfermo, lo ponen a aguantar hambre porque le quitan 10 días de sueldo. Qué tristeza. Eso es Colombia. Y la última medición se obtuvo a los 82 días después de la aparición de los síntomas, un rango entre 44 y 119 días. La disminución media de anticuerpos sugirió una semivida aproximadamente de 36 días. La disminución temprana de los anticuerpos después de la exposición al virus agudo plantea la inquietud de que la inmunidad humoral contra el SARS-CoV-2 puede no ser duradera en personas con enfermedad grave. Hablaron de lo que son los pasaportes de inmunidad basados en los anticuerpos, la inmunidad de rebaño y quizás la durabilidad de la vacuna a la luz de los hallazgos que ya se conoce sobre coronavirus humanos habituales. En este momento hay discusiones tremendas en el mundo, en los grupos de investigación, sobre esa vacuna cuánto nos va a durar. O sea, nos tendremos que vacunar cada año, cada 2 años como en el de influenza, nos servirá para toda la vida. Eso todavía es tema de discusión grande en el mundo. En personas de edad avanzada, el envejecimiento inflamatorio, oiga, esto es muy importante para los viejitos, los abuelos, los que tenemos que cuidar.
En personas de edad avanzada, el envejecimiento inflamatorio se cree que está causado al menos parcialmente por el deterioro de las células envejecidas, es decir, la senescencia de las células, así como se da la senescencia de las bacterias, en los tejidos del cuerpo que liberan las moléculas inflamatorias. El estudio muestra que la inflamación excesiva, debido al fenómeno de envejecimiento inflamatorio en combinación con un sistema inmunitario envejecido, puede inhibir la inmunidad general. Por eso a los abuelos que les da COVID de 10 se salva uno. Por eso hay que cuidarlos, porque ellos ya no tienen cómo responder. Y si responden, la respuesta es tal que termina haciéndose daño el mismo. Bueno, vamos a mirar, vamos a meter un poco al tema de cómo me contamino. Entonces dice, por allá una doctora en otro estudio de Science señala que dado los escasos conocimientos de la producción y comportamiento del aire, en el aire de las gotas respiratorias infecciosas, es difícil determinar la distancia para el distanciamiento social. El tema aplica igual para la gripe. Yo cuando alguien me dice en el hospital que tiene gripe, a mí me toca salir corriendo porque me la pega desde el corredor de abajo, desde la entrada hasta el piso séptimo. Si yo me le asomo por la ventana de abajo, usted me dice que tiene gripa, ya, me la pegó. Y entonces dicen, ese profe Rondo está loco, ese man tan exagerado. Pues, ¿cómo le parece? Y una buena comparación es el humo del exhalado por el cigarrillo, que también contiene partículas submicrómicas y sigue patrones de flujo y dilución comparable. Es decir, que la distancia que nos separa de un fumador en la que podemos oler el humo del cigarrillo indica la distancia en la que podríamos inhalar los aerosoles infecciosos. Entonces aquí quiero que ustedes reflexionen sobre lo siguiente. La distancia de 1 metro, la distancia de 2 metros, ¿es efectiva o no? Cuando yo estoy sin mascarilla. Las mascarillas son eficaces y es importante llevar una mascarilla que se ajuste bien al rostro y que la persona, el otro, se encuentre a 2 metros de distancia. A 2 metros, mínimo 2 metros, mínimo. No se nos puede olvidar eso y eso se nos ha olvidado. Nos ha olvidado porque había que abrir, había que abrir, había que abrir. Hay que ver los supermercados el día del partido. Ayer hubo partido y el otro que fue cuando, el viernes o el sábado. Oiga, en plena pandemia, con casi 30.000 muertos que llevamos en Colombia, con una pandemia que ya superó el 1.000.000 de muertos en el mundo. Y todavía la gente no entiende. No, la gente, yo fui a un supermercado que voy, es como el supermercado mío, que voy, y nadie estaba comprando carne. O sea, supuestamente estamos todos con una economía aporreada por la pandemia. Mira, no había nadie comprando carne, todo el mundo estaba comprando trago. Para el partido, me cato, que para el partido. Definitivamente pan y circo para el pueblo. Las goticas respiratorias tienen 5 a 10 micromicras de diámetro, mientras que las gotas menores a 5 micromicras de diámetro se denominan núcleos de gotas o aerosoles. Contacto cercano de 1 metro con una persona infectada o una persona que tiene síntomas respiratorios. Está hablando, que está cantando, ¿sí? La transmisión por contacto directo implica el contacto de un huésped susceptible con un objeto o una superficie contaminada. Aquí se da la transmisión por fómites. El tema de que nos pasa mucho a todos, porque es que ese tapabocas es mortal. Mire, si uno se pone el de uso médico, que es el que tenemos que usar pues en el hospital y eso, bueno, eso hay que cambiarlo cada 8 horas. O cuando se humedezca. Uno llega y estornuda y ya quedó humedecido. Pues ahí hay que cambiarlo. Y hay gente que lo pone todo el día. Es más, cogen y lo meten en una bolsa y se lo llevan para la casa. Pues se llevaron el virus para la casa. Si le había entrado, no porque usted lo tenga, sino porque le entró en contacto con el actuar laboral
pues se llevó el virus para la casa. No estamos haciendo nada, estamos haciendo un manejo muy malo de los tapabocas. La otra es que como cansa tanto, ¿a cuántos de nosotros no se nos pelaron las orejas al principio? A mí me salió hasta sangre de las pobres orejas sosteniendo ese berraco tapabocas. Tuve que comprarme una platinita de esas de plástico que están vendiendo para poderlo sostener de la platina y no de las orejas porque ya no me daba. Bueno, ese, el normal. Ahora, el KN95 le aprieta a uno la cabeza, el cuello y la nariz. Se nos ha pelado la nariz y aquí debajo del ojo se nos ha pelado y a mí me peló aquí en el cuello, donde está la famosa manzana de Adán, me peló el KN95, me hizo casi que una fisura pues ahí en el cuello por el uso. Entonces las consecuencias son tremendas también por el uso de... Y uno se lo quita porque uno se cansa con eso. ¿Para qué vamos a decir pendejadas, muchachos? Yo que estoy metido en el hospital desde las 7 de la mañana hasta las 4, 5, 6, no sé cuánto, uno ya quiere llegar a la casa a quitarse esa vaina. Y uno se lo quita, descansa un minutico, vuelve y se lo pone. Entonces ese quita y pone, en ese quita y pone es muy fácil uno contaminarse. Ojo, la evidencia sugiere que el ARN del SARS-CoV se puede detectar en personas entre 1 a 3 días antes del inicio de los síntomas, pero cuando tienen cargas virales altas. La duración de la positividad de la PCR en tiempo real es de 1 a 2 semanas para personas asintomáticas y hasta 3 semanas o más para pacientes con enfermedad leve o moderada. Usted tiene un paciente que estuvo hospitalizado por COVID, tuvo que entrar a la UCI, a ese paciente al mes y medio todavía esa prueba le va a dar positiva. Hay pacientes, como les decía por allá anteriormente, pacientes de 60 y más días que siguen siendo positivos. Bueno, hay otro aspecto y es el aspecto digestivo. Ojo, los autores señalan que la enzima convertidora de la angiotensina 2, que es un receptor funcional del SARS, se distribuye ampliamente en varios órganos. Pero hay que observar que la expresión del receptor es aproximadamente 100 veces más alta en el tubo gastrointestinal que en el aparato respiratorio. Entonces, este estudio habla de los datos clínicos y patológicos de la COVID-19 que afectan el aparato digestivo, los mecanismos de daño intersticial y la lesión hepática. Se concluye que los síntomas digestivos deben tratarse con precaución en la etapa temprana del COVID-19 y que se debe monitorear la función hepática y las citoquinas importantes durante todo el actuar del paciente en el ambiente hospitalario. No solo es mirar el tema respiratorio, hay que mirar el tema hepático también, estar muy pendientes de eso. Ojo, este me pareció muy chévere. Mire, pacientes del grupo sanguíneo A tuvieron un riesgo significativamente mayor de insuficiencia respiratoria como resultado de la infección por COVID-19 en comparación con las personas de otros grupos sanguíneos. Y el grupo sanguíneo fue el grupo protector. Por eso en Colombia, yo digo que no hemos sido tan... En Estados Unidos hay más A y hay más AB. En Colombia no son tantos los A son muy poquitos. Afortunadamente, en resumen, el estudio identificó un grupo de genes 3p21.31 cuyo locus de susceptibilidad genética en pacientes con COVID-19 con insuficiencia respiratoria confirmó una posible participación del sistema ABO de grupos sanguíneos en la susceptibilidad. Estudios no genéticos habían señalado la participación de los grupos sanguíneos ABO en la susceptibilidad a la COVID-19. Los hallazgos no prueban una conexión con el grupo sanguíneo, parece ser una señal significativa de que hay un grupo que tiene un mayor riesgo. Mucho cuidado con los abuelos que sean tipo A, hay que cuidarlos un poquito más. Miren, a través de nanoesponjas
La infectividad del virus SARS-CoV-2 en un cultivo celular se redujo en un 90%, de manera dependiente de la dosis. Una ventaja significativa de esta estrategia es que no está relacionada con la capacidad del virus para mutar. Entonces se presenta un señuelo con nanopartículas. Esta sería eficaz contra cualquier mutación o cualquier virus dirigido a la misma célula del huésped. Los investigadores plantean evaluar la eficacia de esa nanoesponja en plataformas en animales en los próximos meses para mirar si vamos a poder utilizar esas nanoesponjas en los seres humanos. Y hay aquí una cosa que me encontré que digamos que está pues dimensionada por algunos. El doctor Padilla ya lo habíamos discutido de alguna manera y hemos querido como hacer algo en relación a esto, y es que las aguas residuales pueden decir sobre la propagación del COVID. Guys, los investigadores han encontrado que las heces en las heces se excretan grandes cantidades del ARN del SARS-CoV-2, material genético que se produce, va a dar aguas residuales, y es importante para relacionar la presencia y la cantidad de virus con la propagación y la gravedad de la enfermedad. Pues si esto es así, si en el hospital tenemos en este momento como 26, y arriba hay 6, 30, pongámosle 60 pacientes con COVID confirmado. Pongámosle 50. Esos 50 están haciendo popó. Ese popó va al alcantarillado, va a una trampa de grasas, ahí se quedará una cantidad importante y luego eso irá al canal de aguas negras y luego eso irá a parar a esa quebradita que hay abajo por el nogal y luego eso va a parar pasa por la planta de tratamiento de aguas negras que tenemos ahí en el hospital, luego tan a la quebradita y va a dar a el río Quindío, que va a desembocar al río La Vieja, que va a desembocar al río Cauca. ¿A dónde va a dar eso si esto se llega a comprobar? Entonces, el análisis de aguas residuales puede ser una herramienta para la vigilancia de la enfermedad. En ese artículo de la Universidad de Harvard analiza recientemente la investigación sobre cómo aguas residuales pueden ayudar a realizar un seguimiento de la propagación del virus, así como las posibles implicaciones sanitarias de la excreción viral de las heces para llegar posteriormente al sistema de aguas residuales. Y si no hay planta de tratamiento de aguas residuales, pues eso va a dar al río. Sigan haciendo balsaje sobre el río La Vieja, bien pueda. Otra es hablar en voz alta. ¿Cuánto genera? 1000 núcleos de gotitas que contienen viriones. Permanece cuánto, más de 8 minutos, o sea, casi lo mismo que un Mycobacterium tuberculosis. El habla normal genera gotas en el aire que pueden permanecer suspendidas durante decenas de minutos o más, capaces de transmitir enfermedades en entornos cerrados. Váyase a hacer caminatas ecológicas, pues sí, es que no tiene otra forma de socializar, pero no se vayan no se metan a una discoteca cerrada, por favor, no se metan a un restaurante muy cerrado. Eso es lo que nos está jodiendo en este momento, la incidencia, la alta tasa en el departamento. Abrimos fronteras, llegó el turismo, hay que ver cómo ha estado Salento, Finlandia, estos pueblos turísticos del Quindío, llenos absolutamente. Y pues yo también entiendo el dueño del restaurante, 8 meses cerrado, pagando arriendo o sin pagar arriendo, siendo el dueño del local, yo necesito producir. Pero hombre, hay que tener un poquito más de conciencia en el sentido de que hay que producir, pero pues cumpla con las medidas, por favor, cumpla con las medidas. Entonces hay que tener en cuenta todas esas condiciones. Ojo aquí, el virus en el medio ambiente, en un baño.
¿Dónde lo podemos encontrar? En la manija de la puerta, en el grifo, en el cubículo, la descarga en el inodoro, eso pone a volar esos virus en el baño. La tos, 3.000 gotas. Y las gotas pueden viajar hasta a 50 millas por hora. Haga la conversión en kilómetros por hora o metros por hora. ¿A dónde va a dar eso? Las grandes pues caen por gravedad, pero las que quedan aerosolizadas pueden durar en la habitación mucho tiempo. El estornudo, 30.000 gotas a 200 millas por hora. Una persona está infectada, las gotas en una sola tos o un solo estornudo puede contener hasta 200 millones de partículas del virus. Una respiración, 50 a 5.000 gotas. Ahí tienen pues las formas en las cuales se puede contaminar. ¿Qué nos va a dar a todos? Pues claro, la idea es que nos dé lo más suave posible. Una persona infectada con influenza puede liberar hasta 33 partículas virales infecciosas por minuto con influenza. La fórmula de exposición al virus por tiempo es la base del rastreo de los contactos. Cualquier persona con la que pase más de 10 minutos, ojo, en una situación cara a cara, está potencialmente infectada. Esto todo lo saqué de OMS. No saqué nada, no. Todo está debidamente certificado, identificado y validado por la OMS. La carga viral generalmente se acumula hasta tal punto en que la persona se vuelve sintomática. Entonces, justo antes de que aparezcan los síntomas, está liberando la mayor cantidad de virus en el medio ambiente. El problema son los asintomáticos. Curiosamente, los datos muestran que solo el 20% de las personas infectadas son responsables del 99% de la carga viral. Potencialmente podría liberarse al medio ambiente. Miren esto tan chévere que me encontré. Un estornudo puede tener esta cantidad de partículas, en un niño de 1 a 10 años, en una persona de 20 años, mire, como va aumentando. Todo esto son virus, todo esto son partículas de virus. 21 a 30 años, vea, el estornudo, 536. 31 a 40 años, 630. Bueno, mire que entre los 20 años que arranca con 573, 536, hasta los 70 años, el tope máximo son 630, mire, 630 partículas liberadas en un estornudo. Gran cantidad de partículas. Bueno, esto es un tema del desarrollo inmunológico de la reacción inmunológica que desencadena cada individuo. Entonces se ha determinado que las concentraciones más altas de K2 pueden explicar por qué los hombres son más vulnerables al COVID-19 que las mujeres. Deben estar las niñas felices. Ay, siquiera van a morir todos estos perros. Pero bueno, ahí sobreviviremos y seguiremos regándoles la vida de esa manera tan deliciosa. Ninguna de las dos especies puede morir. Tienen que permanecer por siempre, forever. La variabilidad genética puede afectar la susceptibilidad del COVID. Los complejos mayores de histocompatibilidad tienen un tema aquí bien interesante. Bueno, eso era lo que yo quería contarles de COVID. ¿Por qué? Porque ahí conté pues como argumentos suficientes para entender de que esto es una cosa delicada, de que todavía no entiendo por qué hay gente que dice que eso es un invento del gobierno, que todavía no he podido entender yo desde el punto de vista de mi profesión, por qué un coronavirus, un virus gripe, que también pasa, lo que pasa es que pasa con una intensidad menor, porque nosotros no cumplíamos como todas esas condiciones de asepsia. Ustedes no se han puesto a pensar, no han visto que por qué nosotros
¿Por qué nosotros no hemos, no éramos como tan juiciosos con relación a la asepsia de todo, de nuestra casa, de los salones, de las cosas, de los objetos personales, del celular, de... ¿Se acuerdan que yo en varias oportunidades, eh, les he preguntado, venga, ¿quién desinfectó el celular hoy? Y levantaban la mano por ahí uno o dos. Eso nos ha enseñado, esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Que haya cambiado la humanidad, a mí me quedan serias dudas con respecto a eso en el sentido del comportamiento humano, me quedan dudas, me quedan muchas dudas con respecto a eso, porque para mí lo que salió a relucir fue el egoísmo, el sálvese quien pueda. En este momento yo paso por encima del que sea porque necesito salvarme. Eso es lo que uno está viendo en en el comportamiento humano, unas cosas más raras, unas cosas rarísimas, rarísimas que hoy me imagino que la psiquiatría tendrá mucho tema para indagar sobre el comportamiento. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran confirmar, comentar, saber? ¿Se fueron todos? ¿Se durmieron? Doctor, yo tenía una pregunta, pues en realidad como para aclarar el tema de lo de las pruebas y el diagnóstico. Entonces, si yo quiero mandarle la prueba del antígeno para el SARS-CoV-2, pues yo había leído que en uno de los estudios aparecía que la carga viral comenzaba 1 a 3 días antes de que el paciente comenzara los síntomas. O sea que si yo le voy a mandar la prueba antigénica, ¿hasta qué día me duraría esa carga viral? O sea, el paciente ya comenzó los síntomas y bien acude al servicio de urgencias, no sé, después de 7 días, más o menos cuánto dura esa carga viral. Esa carga viral están diciendo que a niveles detectables puede durar hasta 32 días. ¿Sí? Y recuerde que el protocolo colombiano lo que habla es de tomar PCR en tiempo real. ¿Para quién antígeno? Para cuando yo necesito saber si esa persona, ese día tiene el virus. Entonces, si yo lo miro después del mes y medio, pues ya el antígeno me puede dar negativo. Es lo que está pasando. Estamos usando las pruebas como no es y nos estamos enredando en los diagnósticos y estamos gastando recurso valioso que debe ser restringido, que no debería ser restringido, pero para las condiciones del país nos toca restringirlo. Entonces, la idea es optimizar el recurso, que eso no es nuevo, eso no es ahora por COVID. Se los he dicho siempre, hombre, es que el sistema no es un costal donde yo saco y saco y saco y saco y saco y saco plata, no. Hay que utilizar hay que optimizar el recurso porque el recurso no es infinito. De igual manera con las pruebas. Yo tengo que definir muy bien qué es lo que yo necesito saber en ese momento con ese paciente. Me imagino que lo que tú estás diciendo es para un paciente que no está hospitalizado, que está en la casa, que de pronto tuvo una sintomatología o tiene una sintomatología moderada o leve y que lo que necesitan saber es si está en ese momento con el virus o no, para poderle hacer un seguimiento como más estricto y estar como alertas a si lo tengo que hospitalizar o no, me imagino, o no. Ah, listo. O sea que uno mandaría, o sea, la PCR sería como el diagnóstico inicial del paciente cuando acude al servicio hospitalario. Ujú. Y ya para hacerle un seguimiento al paciente, digamos, de ese tiempo de aislamiento, esos 14 días, le 14 mandan la días, prueba ya antigénica después ya, ahí sí o anticuerpo. podría ser antígeno, ahí sí podría ser antígeno. Y a mirarlo después del mes, pues ya le hace anticuerpos. Venga, usted ya estuvo, ya le dio, ahora miremos a ver si produjo anticuerpos o no. Creo que a varios de ustedes les ha pasado con el tema de la hepatitis B, que les han mandado, que no, yo ya me la puse, y entonces para empezar práctica les piden o la vacunación o le piden la titulación como me la piden a mí. Y a varios les ha pasado que se van y hacen los títulos de anticuerpos y les sale que no produjeron anticuerpos. Igual pasa con el COVID. Ah, listo, doctor.
Esos Bueno, esos anticuerpos ya se mandan es después cuando la persona ya, pues ya, ya terminó toda esa etapa clínica y se necesita saber si se lo convirtió o no se lo convirtió. o antes, o un paciente que digamos que, voy a poner el caso así que se presenta mucho en las familias. Ah, que mi tío estuvo como enfermo, estuvo como maluco, pero no, ya le pasó, ese man como que no tiene nada, pero no supimos si fue o no fue. Pues mándele unos anticuerpos. Se supone que debe tener IgG o IgM, dependiendo de, pues le manda unos anticuerpos. No le manda a hacer un PCR que lo más probable es que le va a salir negativo. Le manda a hacer unos anticuerpos, que eso está pasando mucho. Está pasando mucho que ya en todas las casas, por lo menos en una familia, a alguno le ha dado. O alguno estuvo con sintomatología y le pasó. Entonces, hay que utilizar muy bien lo que tenemos disponible en el mercado mientras nos llega la vacuna o nos vamos vacunando de la manera más brusca. Es decir, le dio y ya, pues se supone que generó anticuerpos, se salvó y pasó al otro lado y entonces ya no necesita vacuna. Listo, gracias, doctor. Bueno, por favor me colocan ahí los nombres de los que están, por favor. Doctor, una pregunta, qué pena. ¿Cómo se Sí, hace la cuenta de los días en un paciente asintomático? en un paciente, entonces, paciente asintomático. Ay, qué pena. Ah, bueno, no, pensé que me había salido. En un paciente asintomático. Pues, ¿cuándo cree que, por ejemplo, yo, yo estuve la semana pasada, vamos a ponerlo en efectos de esta semana. Entonces, esta semana empezó con lunes festivo, hoy es miércoles. Yo creo que yo como el sábado y el domingo estoy como maluco. Entonces cuente el sábado, que haya empezado con la malestar el domingo. Entonces va, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Cuándo deberíamos tomar la muestra? Después del quinto día. O sea, o el sábado, o el domingo, o el lunes, o el martes, o el miércoles. Ahí darían como los 14 días. Desde el sábado hasta el miércoles podría tomar la prueba. Si ya se fue, eso ya pasó un mes, pues ¿para qué le voy a hacer PCR? Pero en un paciente que no presentó ninguna molestia, sino que tuvo el contacto con un paciente que sí resultó positivo, ¿cómo le Igual, hago? igual. ¿Qué necesita usted saber? Si estuvo, no, si estuvo con un positivo, si se la pegó o no se la pegó. ¿Cierto? Como está asintomático, ¿qué le debería pedir? ¿Con qué sé yo si el paciente el día que le tome la muestra tiene el COVID? Con un antígeno. Él le enviaría una determinación de antígeno específico para COVID. Ya le dio, ese día tiene el virus, o sea, lo contaminó. Para efectos de salud pública, se cuenta que ese paciente, como está con COVID, le tengo que tomar el hisopado porque necesitamos en el instituto saber cuál es la cepa que está circulando. Se supone que es SARS-CoV-2. Entonces, por eso le hacen el hisopado. Pero lo ideal para ese paciente que es asintomático sería hacerle antígeno. ¿Sí? Que el antígeno me dice, hoy le tomé muestra hoy y me salió positivo mañana. Ah, listo, usted ya tuvo. Tiene COVID. Pues claro, ¿no? Sí, señor. Y qué pena, otra pregunta. Si de pronto en el paciente que estuvo en contacto con una persona positiva, le hacen el hisopado y sale positivo y está sintomático, pero más o menos a la semana ya presenta síntomas, entonces, ¿cuántos días más debe estar ese paciente en aislamiento? 14. 14 días desde Se la prueba. desde la prueba, desde la prueba. Ya. O sea, se la hicieron hoy. La prueba llega pasado mañana, o sea, llega el viernes. No es desde el viernes, no es desde el día en que le tomó la prueba. ¿Desde cuándo? Desde el miércoles. Hoy, miércoles. A partir del miércoles cuenta 14. Y si ya pasaron los 14 y sigue con síntomas, Tiene que seguir aislado. Por eso les decía, hay gente, el compañerito del amigo mío, el enfermero estuvo 68 días aislado. Porque le hacían la prueba ya para dejarlo salir y le daba positivo.
le daba positivo, no puede salir otros 14, otros 14, otros 14. El aislamiento son 14 días. Para los asintomáticos estamos utilizando 10 días. O sea, la gente que está positivo, que le dio positivo a la prueba de PCR, pero no tiene síntomas. Que no tiene sintomatología ninguna, listo, esos pacientes se aíslan 10 días. A los 10 días, si pasa, ojo, el protocolo dice, 2 días sin fiebre, 2 días sin sin alguna manifestación respiratoria, el paciente se puede dar de alta. ¿Listo? Gracias, doctor. Ya me pusieron todos ahí los nombres de los que están, ¿sí? Para efectos de la lista. Listo. Doctor, y una última pregunta, qué pena. De pronto, ¿usted conoce alguna asociación entre pacientes que hayan salido positivos y diabetes tipo 1? ¿O no hay todavía alguna evidencia? Ahí, por ahí creo que no lo puse ahí en la presentación, o no lo pasé y no lo mencioné. Sí, ahí parece que una asociación entre eso por unos receptores del HLA, el complejo mayor de histocompatibilidad. Parece que los pacientes con diabetes tipo 1 tienen un grado de susceptibilidad mayor. Hay un estudio, no sé si lo puse ahí en la presentación. No, pero yo quiero saber si un Sí, paciente que resulta positivo puede desarrollar de nuevo la diabetes. que de eso le active o sea, que le dio COVID, terminó como una secuela de COVID, una diabetes. Sí, No, ya la tenía, sino que no la habían detectado. pudo despertarla. No, ya la tenía, no la habían identificado correctamente. O sea, no le habían hecho hemoglobina glicosilada, sino que le habían mandado glucosas. Lo más Muchas seguro, gracias. lo más seguro es que ya la tenía. No es que el COP desarrolle diabetes como una consecuencia, no. Pero Gracias. sí hay una susceptibilidad de los pacientes con diabetes tipo 1 a una exacerbación de sintomatología de COVID. Yo lo tenía por Gracias. ahí preparado, no sé si no, creo que no lo puse en la cosa, pero sí lo leí ayer de ese tema. Bueno, espero que se hayan dado cuenta de cositas por ahí de COVID que de pronto uno no había tenido como en cuenta, que haya servido para hacer como casi que un estado del arte de lo que hay en este momento en investigación y en discusión sobre todo. Muchas gracias. Listo, doctor, muchas gracias, muy Nos interesante. veremos el viernes, Dios Muchas quiere. gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.